Bienvenidos amigos, un día más a nuestro podcast semanal. Yo soy Cultureta y el cuento que vamos a contar hoy se titula Somos las Agachi. Comienza el cuento en 3, 2, 1... Había una vez dos niñas que vivían en Italia. Una se llamaba Rosa, como la flor, y su hermana se llamaba Carolina. Estas dos niñas jugaban a ser profesoras y cuando crecieron cumplieron su gran deseo. Se convirtieron en dos importantes pedagogas. Fueron a un cole muy chulo llamado la Escuela Normal de Magisterio de Brescia. Rosa y Carolina eran muy felices en lo que hacían. Pero estas hermanas tuvieron que vivir tiempos muy difíciles, ya que Italia estaba dividida en estados, gobernados por países extranjeros. Aunque a las dos hermanas le encantaba hacer señas, a Carolina le gustaba enseñar a los niños más grandes y a Rosa a los niños más pequeños en los jardines de infancia. A las dos le gustaba reunir a todo tipo de niñas y niñas que hablaban diferentes idiomas, incluso aquellos que estaban tristes por la guerra y la pobreza. Cuando llegaban todos los niños y las niñas al cole, los reunían en un círculo, igualito que el sol, y cantaban una canción al iniciar la clase. Querían que los niños aprendieran a hacer sus cosas solos. Querían que los niños sintieran que las tareas del colegio eran tan importantes como la vida en familia. Por ello, en el cole también hacían tareas como poner la mesa, cuidar el huerto. Las hermanas Agachi unieron los conceptos de vida y casa. La teoría de estas hermanas se basaba en aprender jugando y los niños se divertían mucho. Incluso no gastaban dinero en los materiales, ya que cada material que usaban lo podían encontrar en cada casa. Uno de sus recursos era el canto, la 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 la. Y el dibujo también era muy importante, ya que era su medio de expresión. Dentro de sus aulas se utilizaba el método de contraseñas, que consiste en que cada niño tiene asignado un objeto, un animal o un alimento, y de esta forma identifican sus cajones, sus objetos personales, solo con ver esa contraseña. En 1894 fue instaurado su método, que trataba de formar a niños y a niñas capaces de actuar por iniciativa propia, respetando la libertad, la experiencia y la espontaneidad de cada uno de nosotros. La metodología impulsada por la hermana Agachi tenía 3 áreas fundamentales. La primera, la educación sensorial. Aquí los niños jugaban a ordenar los colores como el azul, el verde, el negro, las formas de los materiales que tenían, si eran circulares, si eran grandes, si eran pequeños. La segunda área es la educación intelectual. Con este área consiguieron que los niños y las niñas exploraran todo el mundo y la percepción natural de todos los objetos. Es decir, hicieron que todos los niños aprendieran de forma espontánea todo lo que había a su alrededor. La tercera área era la educación emocional. Esta área trabajaba la agresividad. Es muy importante que los niños y las niñas entiendan que debemos cuidar nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestros amigos. Después de mucho trabajo, estas hermanas consiguieron crear una pedagogía muy alegre, centrada en el juego. Esta forma de enseñar a los niños y a las niñas viajó a través del tiempo. Y ¡charrán! Las hermanas Agachi publicaron numerosos libros contando su metodología, como Lingua Parlata, el lenguaje hablado, La Bici del canto educativo, Bimbi cantante, Comentendo el museo didáctico. Fueron muy exitosas en Italia y hasta en algunos otros países. Ahora es la hora de la Asamblea de Cultureta, donde abrimos nuestras líneas telefónicas para que nos hagáis vuestras preguntas y resolváis vuestras dudas del cuento de hoy. Vale, cogemos la primera llamada. Hola Cultureta, soy Zaira de Córdoba, que está en Andalucía, España. Me ha gustado mucho este cuento que hemos escuchado en el colegio, El Santuario. Pero entonces, ¿qué hicieron las hermanas Agachi y por qué se hicieron tan famosas? Gracias, Zaira. Como habéis oído en el cuento, estas hermanas trabajaron mucho para vosotros, la infancia, e intentaban formar niños y niñas capaces de actuar por iniciativa propia. Además, las Agachi dirigieron una escuela que se llamaba Escuela Materna, en 1895 en Monpiano, Italia. Tuvieron cierta influencia en la actualidad, ya que en 1948 el 74% de las escuelas italianas decidieron seguir el método agassiano. Buenos días, Cultureta. Me llamo Germán y soy de Asturias, pero vivo en Alemania. Y después de haber escuchado este podcast, me gustaría preguntar si estos niños disfrutaban y les gustaba tanto el cole como me gusta a mí. Claro que sí, Germán. Su colegio parecía un hogar, porque disponía de aulas grandes con buena ventilación y luz, en donde los niños y niñas se sentían muy a gusto y cómodos.
Buenos días, culturetas. Soy Marta, maestra en el aula de 5 años en el Colegio Público Beato de Canarias. Al escuchar este podcast he pensado que esta pedagogía es muy similar a la de María Montessori. Por tanto, mi pregunta es, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre el método Montessori y el de la hermana Agachi? Hola Marta, me alegra mucho tu llamada. Tanto María Montessori como la hermana Agachi ponían en primer lugar al niño y consideraban la importancia de su enseñanza en un ambiente de libertad y espontaneidad. Las tres consideraron que una forma de conseguir buenos resultados era a través del juego. Estos juegos derivaron en crear rincones dentro de la propia aula para tener diferentes zonas de aprendizaje. Ambos métodos establecen que la principal función de la maestra es la de observar, siendo su papel clave en la educación del niño. Son las encargadas de animar a los niños que sean activos en el aula y también deben saber cuándo pueden intervenir, sin molestar la voz del niño. Además, ambas se preocupaban por el desarrollo que puede tener la infancia de acuerdo a su época y con diferentes puntos de vista, pero concuerdan en que el aprendizaje de los niños debe venir de una figura materna. Sin embargo, sus métodos se diferenciaban principalmente en que Montessori educaba la idea de liberar al niño. Nos gustaría cerrar este podcast agradeciendo a estas grandes pedagogas todas sus aportaciones. Gracias a todos por escuchar a esta cultureta charlatana. ¡Mucho love para todos!